Bien, buenos días a todos. Buenos días a todos. Estamos en este último domingo del mes de enero, aquí desde la ciudad de Wilde, zona sur de Buenos Aires. Estamos reunidos, como hacemos los domingos, en nuestra comunidad de fe llamada El Refugio. Estamos conectados por Zoom porque esta época nos obliga a estar reunidos, pero estamos reunidos y estamos reunidos en el nombre del Señor. Y como decíamos hace un momento, el texto dice en la Escritura, qué bueno es cuando los hermanos pueden estar juntos en armonía, y dice que eso trae mucha bendición. Así que también creemos que en el uso de la tecnología y en el hecho de estar juntos también hay bendición. Queremos compartir esa bendición con quien está escuchando y viendo este video. Este año el texto 2022 es un texto, una palabra muy poderosa que nos llena de algo que entendemos Dios quiere derramar sobre nuestras vidas en un tiempo de tanta incertidumbre, de tantos temores y de tantas preguntas en este momento que nos toca vivir como sociedad. Jeremías 29:11, en la versión Reina Valera, Dios está hablando a partir del profeta y les manda un mensaje de aliento en medio de una situación súper complicada, difícil, inesperada en algún sentido, y que por supuesto tenía consecuencias que estaba provocando que cambiaba la vida del pueblo de Dios para siempre a partir de estar ahí. Algo muy similar a lo que nos está pasando a nosotros, una situación inesperada que ha cambiado nuestros hábitos y que por supuesto también ha hecho tambalear algunas situaciones, tanto en la vida personal, familiar, como en la vida general, la economía, la conducta social, etcétera. Pero tenemos la palabra de Dios, que siempre es positiva y que nos llena justamente de esto que entendemos es el gran regalo de Dios para este 2022, que es la esperanza. Y fíjate vos que Dios está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos buenos, no son malos, para que ustedes puedan alcanzar el fin que desean y que tengan esperanza. Nada más extraordinario de recibir en estos días una palabra que nos esté animando desde la misma boca de Dios para que en medio de esta incertidumbre tengamos una esperanza fuerte, firme, posible. El domingo pasado hablábamos de realmente la intención de Dios, de que podamos confiar en Él, porque es un Dios que todo lo sabe. Y en este domingo yo quiero reflexionar un momento con vos, algo de que el texto dice, el profeta dice, Dios está hablando y dice, yo sé el tipo de pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y quiero estacionarme ahí este domingo. Dios es un Dios que piensa. Dios es una persona, es Dios, no tiene errores, es eterno, y en su perfección, para que nosotros podamos entender cómo es Él, también nos dice la Escritura que Dios es un Dios que piensa. Y vos habrás escuchado seguramente 1000 veces la frase, bueno, pero Dios es tan grande, es tan inalcanzable, ¿cómo podemos hacer? ¿Podremos saber lo que Dios piensa? ¿Qué piensa acerca de esta situación? ¿Qué piensa de lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué piensa de la pandemia o de las situaciones en nuestros hogares o de lo que está pasando en el país? ¿Hay forma de saber para que crezca nuestra esperanza? Acuérdate, tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que quiere ser tu Padre, tenemos un Dios que lo sabe todo. Entonces, podemos conocer lo que Dios piensa para que nuestra esperanza pueda crecer. La Biblia nos dice que sí. Y yo voy a darte hoy 3 aproximaciones, 3 principios respecto de lo que son los pensamientos que Dios tiene. Lo primero que tenemos para decir, y voy a intentar compartir pantalla para que ustedes puedan leer los textos en la escritura conmigo. Lo primero que tenemos para decir es Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos, mis caminos, dice el Señor. En el versículo siguiente dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, lo primero que nos está diciendo el texto es que, sin ninguna duda, los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Son más grandes, son perfectos, no tienen límites. Hemos dicho lo que la Biblia declara, que Dios no está atado a estas cuestiones de tiempo y espacio como nosotros, los seres humanos. Dios está en todos lados. La Biblia habla de un principio teológico, o sea, de un principio que nos ayuda a entender cómo es Dios, que dice que Dios lo sabe todo. Y dentro de esa sabiduría, la Biblia nos está diciendo a través del profeta Isaías que los pensamientos de Dios son más grandes, son más amplios, son perfectos. Y que aún el más inteligente de los seres humanos, aún el más sabio de los seres humanos, no puede compararse con la forma en que Dios piensa y con la dimensión de los pensamientos de Dios. Y eso debe llenarnos de esperanza, porque podríamos decir en nuestras palabras de estos días, si hay alguien que la tiene clara, es Dios. Si hay alguien que entiende lo que está sucediendo, es Dios. Si hay alguien que comprende lo que está sintiendo tu corazón o lo que está tus pensamientos de que se llenan todo el día, sin ninguna duda es Dios. ¿Por qué? Y porque su capacidad de pensamiento es absolutamente superior a la nuestra. No solamente en términos de, si vos querés, tamaño, sino que son mejores en términos de que Dios siempre piensa lo bueno y que Dios tiene una capacidad eterna, divina, porque es Dios, de que sus pensamientos, porque su corazón es perfectamente bueno, porque su relación con nosotros es totalmente Padre y Padre bueno, podemos hacer crecer nuestra esperanza en decir, bueno, voy a confiar en un Dios que piensa lo mejor. Voy a confiar en un Dios que entiende lo que me está pasando. Voy a confiar en un Dios que no ha perdido el dominio desde su pensamiento, desde sus ideas, de cualquier o respecto de cualquier situación. Así que eso hace crecer nuestra esperanza. Nosotros podemos decir, y sí, Dios la tiene clara, me acerco al que sabe más, le pregunto al que sabe más, le pregunto a aquel cuyos pensamientos, le pregunto a aquel cuyos pensamientos siempre son buenos. Siempre Dios, le voy a preguntar a aquel que siempre que piensa en mí, que piensa en nosotros, piensa lo bueno, piensa lo mejor, piensa lo que mejor me hace como persona, como individuo, como padre, como madre, como hijo, como abuela, porque ese es el Dios que tenemos. Así que mirá qué bendición. También esto nos ayuda a entender la dimensión del Dios que tenemos. Hay un texto en la Escritura que dice, mira, Dios no es como un hombre, ni como un hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. O sea, los pensamientos de Dios no van y vienen. Los pensamientos de Dios no cambian. Son eternos, son perfectos, son amplios, porque son amplios bajo la base del amor, pero sin ninguna duda son mejores que los nuestros. Entonces, primer punto, crece mi esperanza porque me acerco a un Dios cuyos pensamientos son eternamente más grandes, perfectos y maravillosos. Lo segundo que quiero decirles, porque uno diría, bueno, wow, son tan grandes que parecería como inalcanzables, ¿no? El texto dice, son tan altos, pero esa diferenciación que hace el texto es para que nos quede bien claro. Por las dudas alguien se ponga medio orgulloso o se la crea. Para que tengamos bien claro los seres humanos, aún sus hijos, de que seguramente también nosotros podemos tener buenos pensamientos, pero no nos podemos
comparar con Dios. Entonces, la frase esta que tiene que ver con son más altos o son muy profundos, no tiene que ver con la idea de que son inalcanzables, sino de que nos mantengan en la posición correcta, de que nunca podremos ser iguales a Dios. Y que es a Dios a quien nosotros debemos consultar y preguntar. Lo segundo que dice el texto que les quiero hacer mención es que sin ninguna duda, y ese es un regalo que Dios nos hace, es que los pensamientos de Dios se pueden conocer. El texto dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya, para que le enseñe? Y miren la declaración del apóstol Pablo. Él dice, pero nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? Significa que cuando nosotros nos acercamos a Dios y tomamos la decisión de que Él sea el Señor de nuestra vida, la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es Dios, comienza a habitar en nuestra vida, en toda nuestra vida. Quiere decir que también no solamente habita en nuestro corazón en términos de que cambia nuestra forma de sentir, nuestra forma de relacionarnos con los demás, sino que también habita en nuestra mente. Entonces significa que también cambia nuestra forma de pensar. Nosotros podemos conocer los pensamientos de Dios. Miren qué maravilla. Recién decíamos, wow, son tan grandes, tan tremendos. Y ahora el texto, el apóstol Pablo nos dice, pero se pueden conocer. Podemos saber lo que Dios piensa. ¿Y cómo hacemos para saber lo que Dios piensa? Bueno, hay dos formas concretas que la Biblia, por supuesto, nos enseña. Número uno es preguntarle a Él. Cuando vos y yo no sabemos algo sobre el auto, sobre la economía, sobre algún asunto, vamos y le preguntamos a alguien que sabe, y el que sabe nos enseña. Bueno, ese es el camino. A través de la oración, orar es hablar con Dios, nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial y le preguntamos, ¿qué piensa nuestro Padre Celestial acerca de esto, acerca de aquello? ¿Qué piensa Dios que será la mejor forma de resolver este conflicto? ¿Qué me puede decir Dios respecto de la administración de mi economía? O respecto de esta incertidumbre, perdón, y a veces temor respecto de esta situación tan rara que vivimos ya hace unos cuantos meses. Podemos acercarnos a Dios, número uno, a través de la oración, porque otra vez lo digo, orar es hablar con Dios. Pero la segunda forma que sin duda podemos conocer lo que Dios piensa es a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Porque en la Biblia está contenido el pensamiento de Dios. Hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Que cuando el ser humano quiere saber cuál es su valor, qué piensa Dios de su vida, vaya a la Biblia. Que cuando el ser humano quiere saber y los hijos de Dios quieren saber respecto de la familia, cómo hacer con esto, cómo hacer con aquello, vaya a la Escritura. Es tan fuerte la revelación del pensamiento de Dios en la Biblia que el texto dice que para que los que leen la Biblia y la estudian es como una lámpara para un camino. Qué tremendo. Pocas cosas causan tanta inestabilidad en un ser humano como es caminar en medio de la oscuridad. No sé si alguna vez te pasó, ¿no es cierto? Cuando se corta la luz, a veces estás en tu casa y uno pierde los primeros segundos totalmente la dimensión de tiempo y espacio, porque lo que nos conecta con la realidad, que es nuestra visión, deja de funcionar a causa de la oscuridad, y en una fracción de segundo nos sentimos absolutamente perdidos e inestables, hasta que nuestra memoria nos empieza a hacer acordar, si estamos en un lugar conocido, dónde está cada cosa. Pero los primeros segundos son terribles. La Biblia entiende esa experiencia humana y dice, la Biblia, el contenido, la palabra que dice lo que Dios piensa, es una luz para el camino.
podemos conocer lo que Dios piensa. La Biblia es un libro extraordinario, lo hemos dicho muchas veces. 1500 años entre el primer libro y el último libro. Más de 60 autores, hombres y mujeres, que inspirados por el Espíritu Santo recibieron, vamos a decir así, el dictado de Dios. Escribí esto, ahora pone esta cosa, y ahora yo quiero que sepan esta historia, ahora quiero que conozcan este principio, quiero que, etcétera. El Espíritu Santo, Dios iba dictando a los hombres y mujeres que escribieron la Biblia para que escribieran a través de la historia, de las parábolas, obviamente de la vida de Jesús, de todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, de los proverbios, de las leyes del Antiguo Testamento, de los principios que Jesús enseñó, lo que los apóstoles dijeron. Todo este libro absolutamente perfecto contiene lo que Dios piensa. Así que cuando vos y leemos la Biblia, vos y yo leemos la Biblia, no estamos leyendo solamente en términos de doctrina o saber qué creer, lo cual está bueno y está bien, pero no hay mejor doctrina que aplicar la Biblia a nuestra vida cotidiana. A veces se pretenden defender algunos detalles que son detalles sin tener en cuenta que el detalle más importante es cumplir lo que ya sabemos de la Escritura. Entonces, podemos conocer la mente de Dios. ¡Qué extraordinario! Yo te animo entonces a que seas alguien este 2022 que le dedica tiempo a la Biblia, que lo lee, que lo estudia, que le pregunta a Dios, ¿no? La Biblia, dicen los que han estudiado la Biblia en el detalle, la Biblia es un libro que tiene todos los temas que respecto de la vida humana están contenidos en la Escritura. Por eso está buena leerla y por eso está buena estudiarla. Yo estoy seguro que a vos te habrá pasado como a mí, más de una vez, que uno va leyendo, ¿no? Y de pronto vos sentís algo. Es una experiencia tan poderosa, tan maravillosa, tan emocionante, que estás leyendo un texto y de pronto, como me gusta decir a mí, el texto salta desde la Biblia, desde el libro, desde el papel, salta directo a tu corazón y a tu mente. Y vos sentís ahí claramente que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo algo, que Dios te está dando un consejo, que te está corrigiendo con amor, que te está dando palabras de ánimo, que te está enseñando algo que quizás antes no sabías. Lo que Dios entienda que es mejor para vos. Pero eso que salta desde el texto en la experiencia del Espíritu Santo es la bendición que tenemos, que el apóstol Pablo dice, podemos conocer la mente del Señor. No para enseñarle a Él, obviamente, dice Pablo, pero sí para saber lo que Él piensa. ¿De qué manera tenemos la mente de Cristo? Los cristianos hemos sido regenerados también a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra forma de pensar. Así que llevate esta segunda bendición. Y la tercera que quiero compartir es que los pensamientos de Dios revelan y definen nuestra identidad. Los pensamientos de Dios revelan y definen nuestra identidad. El apóstol Pedro dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que descubrimos ahora en este punto 3 es que lo que Dios piensa no tiene que ver con una nube, no tiene que ver con algo inaplicable. Lo que Dios piensa está directamente relacionado, enfocado, para que nosotros sepamos quiénes somos. Qué maravilla, ¿no? ¿Viste cuando a veces, sobre todo, así somos los seres humanos, ¿no? Y los cristianos también, cuando discutimos un poco, ¿no? Con alguien. Y viste que la frase esa, bueno, y ahora me vas a conocer. O la otra persona, vos le decís, yo no sabía que eras así, ¿no? Estamos haciendo una referencia a su identidad. Cuando nos acercamos a Dios y descubrimos sus pensamientos desde la Escritura, fíjate lo que dice la Escritura. Tú te preguntas, ¿y quién soy yo?
¿Cuál es mi nombre? Y a partir de mi nombre y mi identidad, ¿cuál es mi propósito en la vida? Hay miles de millones de personas en el mundo que se acostaron anoche y se levantaron esta mañana sin saber quiénes son. Y cuando alguien vive sin saber quién es, también vive sin saber para qué está vivo. Porque la identidad está íntimamente relacionada con el propósito. Los que saben quiénes son, saben que el nombre, la identidad que Dios les ha dado está relacionada y marca su enfoque y su propósito en la vida. Mirad lo que dice Dios, lo que piensa Dios de vos cuando Él te ve. Él dice que sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de una identidad y también está hablando de un propósito. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién sos vos? Yo soy un linaje escogido. Yo soy un real sacerdocio. Yo soy nación santa. Yo no soy cualquier persona. Soy alguien que ha sido adquirido por Dios. Así que eso nos llena absolutamente de alegría y de ¿qué cosa? De esperanza. Porque tercer punto, estamos diciendo, lo que Dios piensa define tu identidad. Dios no piensa cualquier cosa sobre vos. Hace muchos, muchos, muchos años, alguien me enseñó esta frase. Vos no sos quien vos crees que sos. Vos tampoco sos lo que la gente dice que vos sos. Vos sos lo que Dios dice que vos sos. Y acabamos de leer en el texto de Pedro lo que Dios dice que vos sos. Sos una persona súper valiosa y es lo que Dios piensa de vos. Así que, ¿qué provoca esto? Y obviamente provoca que crezca mi esperanza. En un mundo de continua desvalorización de las personas, por la razón que fuera, situación económica, aspecto físico, conocimiento intelectual, según como le ha ido en la vida, el ser humano sigue levantando su dedito para decir este vale menos y este vale más por la razón que fuera. Dios no es así. Y está bueno recordar esto, y si no lo sabías, está bueno que lo sepas, que cuando Dios te mira y piensa acerca de vos, piensa que sos una persona súper valiosa, que tenés la posibilidad de ser parte de una nación que ha sido apartada para un propósito especial, que Él te compró, por eso dice adquirido, a través de la sangre de Jesús, que sos de un linaje escogido, que hay una pretensión de Dios de vivir como en un sacerdocio, en un estilo de vida particular. Y eso habla de tu identidad. Entonces, conocer los pensamientos de Dios significa saber que son mejores que los nuestros, más grandes, más amplios, más profundos, obviamente más sabios, perfectos. Dice el texto que podemos conocer la forma de pensar de Dios a partir de la oración y de la lectura de la palabra. Y obviamente conocer lo que piensa Dios acerca de mí y de nosotros define para bien, acuérdate lo que dice Jeremías, lo que pienso yo es bueno para ustedes. Define para bien nuestra identidad. Y termino diciendo que cada vez que conocemos una verdad, somos desafiados. Una vez que una verdad es sembrada en tu vida, somos desafiados. No podemos seguir viviendo ahora como que no lo sabemos. Entonces quiero mencionarte los 3 desafíos para terminar, que yo entiendo que el conocer estos principios sobre los pensamientos de Dios, recibimos y deberíamos asumir en este día para nuestra vida. Déjame compartirte los 3 desafíos. Desafío 1. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. ¿Cuál es el primer desafío? Hacer su voluntad. Una vez que yo sé lo que Dios piensa y sé lo que Él piensa de mí y sé la magnitud de lo que Él piensa, mi esperanza va a crecer porque yo me asocio a alguien que lo que piensa es maravilloso, de mí, de las circunstancias
sabe todo, etc. Entonces, ¿cuál es mi primer desafío? Hacer su voluntad. Acercarme a Dios para hacer su voluntad. El segundo desafío, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segundo desafío, cambiar la forma de pensar. Una vez que sé lo que Dios piensa y yo me acerco a este Dios perfecto, cuyos pensamientos son perfectos, el apóstol Pablo dice, entonces tenés que cambiar vos tu forma de pensar. Que dicho en otras palabras es crecer. Dicho en otras palabras es madurar. Acercarnos y conocer a la forma en que Dios piensa nos desafía a madurar. En otro texto el apóstol Pablo dice, ya ustedes deberían estar comiendo comida sólida y sin embargo algunos todavía siguen con el biberón. En una imagen muy concreta de algunas personas que no quieren crecer. Madurar es el segundo desafío, cambiar nuestra forma de pensar. Y el tercer desafío y final, dice el texto en Mateo 6:25, así que yo les digo, por tanto os digo, no se afanen, no se preocupen, no se angustien, no se pongan ansiosos por su vida, qué van a comer, qué van a beber, por su cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué está diciendo el desafío 3? De hecho, estas son palabras de Jesús. Que vos y yo debemos enfocarnos en lo que es importante. Enfocarnos en lo que es importante. Recuerden el texto que estudiamos el año pasado. El apóstol Pablo dice en Filipenses, en esto piensen. Enfoquen sus pensamientos en aquellas cuestiones que los transforman en mejores personas. Por otro lado, la ansiedad tiene el poder de no, o de impedirte disfrutar la vida. El texto dice, no se pongan así, no se enloquezcan. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Para dónde van a ir? ¿Y esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no disfrutan la vida? Dice el texto, dijo Jesús. Disfruten la vida. Disfruten lo que está pasando en este momento. No está hablando Jesús de que vivamos así nomás, ¿no? No. Tampoco está hablando de que no seamos planificadores y prudentes respecto de las decisiones al futuro. Tampoco está hablando de eso. Eso está claro. Solamente que Jesús está diciendo, capaz que, en términos de hoy, bajar un cambio estaría bueno y dedicarse a disfrutar esas cosas que no las disfrutaste ahora, el tiempo se lo llevó y no lo trae nunca más. Entonces, conocer la forma en que Dios piensa también nos ayuda a enfocarnos en las cosas que son importantes. Te repito los 3 desafíos y con esto termino. Número 1, hacer su voluntad. 2, cambiar la forma de pensar. 3, enfocarnos en lo que es importante. Qué maravilla que tenemos un Dios extraordinario y tenemos un Dios cuya forma de pensar es increíble. Y cuando nosotros nos acercamos a Él en su forma de pensar, Él dice, los pensamientos que tengo acerca de vos son buenos, son para que te vaya bien, son para que seas feliz, son para que tengas esperanza. El Señor te bendiga.